Pero sin embargo, la paradoja es que el mundo que nos dicen, o sea, las metáforas espaciales del manifiesto comunista se parecen muchísimo a lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Paradoja de las paradojas. Es más, algún posmoderno podría decir que vivimos la modernidad y el capitalismo. Es decir, si la modernidad es el proceso que del occidente capitalista se generaliza al conjunto de la humanidad a la par de la relación económico-política capitalista, podemos decir que se trata no sólo del triunfo del capitalismo, sino la generalización de la modernidad del capitalismo, es decir, aparentemente sería la occidentalización del mundo. En medio sigue estando el problema del imperialismo, es decir, de la desigualdad estructural, de la asimetría de poder entre los centros del imperio y las periferias, y cómo esos centros entre países centrales y periféricos han estado gobernando el mundo. Y en ese contexto no se puede ver el mundo sin esta enorme capacidad del capitalismo de generalizar una relación económica que polarizan social, política y económicamente a las poblaciones entre países centrales y países periféricos, entre países donde el capitalismo se ha desarrollado autocentradamente y países donde se les exporta política y militarmente el capitalismo. Pongo un ejemplo para que entendáis. Acabo de leerme el libro, que no es fácil de leer, dicho de paso, de Arrighi, Adam Smith en Pekín, que es justamente esa explicación. En el año 1900, 1800 de nuestra era, la era de Jesús de Nazaret, en el año 1800 el desarrollo de China era superior al desarrollo de Europa y las relaciones de mercado eran más profundas y más articuladas en China que en Europa. Sin embargo, se produce lo que Arrighi llama la gran bifurcación, que es que China, entre comillas, se atrasa y que Occidente se adelanta. La razón que da Adam Smith, no Marx, la superioridad político-militar de Occidente. Y de hecho, en esa época empieza la tendencia imperialista del imperialismo británico de conquistar China y de la famosa guerra del opio, que fue la guerra de introducir el opio a China. Es decir, tenemos que vernos que el desarrollo del capitalismo y muchas críticas que le hacen marxistas a Marx es que, yo creo que un poco injusta por lo que luego diré, es que el capitalismo se desarrolla no como un proceso espontáneo económico, sino que van primero el séptimo de caballería y luego van el mercado, los financieros, etc. O sea, muchos consideran, Henry Hobsbawm, por ejemplo, que el gran desastre de la India fue el imperialismo británico. ¿En qué sentido? Que el imperialismo británico se carga toda una industria textil enormemente rica, poderosa de la India, y que se la carga precisamente para tenerla subordinada a los intereses globales del imperio británico. Es decir, es cierto que el mundo mundial de Marx se parece más en el año 2008 que en el año 1970, que en 1975, y por supuesto más que en el año 1945. Esa es la paradoja de las paradojas que estamos viendo. Pero en medio hay un enorme
tremendo intento de subordinar las zonas geográficas del planeta a los intereses del capitalismo occidental. Este tiene un problema que es interesante y que voy a esbozar y que voy a terminar rápidamente, no quiero cansaros más, que es el problema siguiente, ¿no? Que es: ¿el imperialismo es una fase del capitalismo, como decía Lenin, o el imperialismo es el capitalismo histórico? Al revés, ¿el capitalismo es el imperialismo o el imperialismo es una fase del desarrollo histórico del capitalismo? Autores muy sobresalientes como Samir Amin, por ejemplo, o Immanuel Wallerstein, consideran que no era cierto que el imperialismo sea una fase superior o la fase final del capitalismo, sino que consideraban que el capitalismo fue siempre mundial y que siempre tuvo esta característica que Marx señala en El Capital, que es lo que él llama la acumulación primitiva, y que David Harvey modernamente llama la acumulación por desposesión como característica de cualquier etapa del capitalismo históricamente considerado. Y añadiría una segunda visión que yo creo que es enormemente sugerente, que es la de Ferdinand Braudel, el gran historiador francés, que plantea una hipótesis que, bebiendo de mar, es muy diferente a la de mar, que es la siguiente, que es: él distingue radicalmente la economía de mercado del capitalismo. Braudel viene a decir que la economía de mercado es tan natural como la vida humana, que el capitalismo es el antimercado y por lo tanto las relaciones de la economía mundo capitalista son relaciones siempre de lo que él llama el lado oscuro, el antimercado de los centros de poder del capitalismo. Esto tiene una importancia enorme, este debate, que yo solamente lo esbozo aquí para otro día, pero que tiene que ver con la naturaleza de lo que estamos hablando. ¿Y qué es lo que estamos hablando? Y termino.